Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Barriga, panza, pancita, le dicen distintas formas, pero algunas personas tienen problemas de que tienen una barriga, una pancita, y eso siempre es lo último que se va, y en algunos casos no se va. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarles de por qué algunas personas tienen problemas de panza o de barriga, y por qué luchan tanto con ella y muchas veces no pueden lograr los resultados. Fíjense, quiero enseñarles unas imágenes para que sepan por qué se produce una barriga protuberante en un cuerpo. Esta imagen es de un niño que sufre de malnutrición. Fíjense que sufre de malnutrición allá en África y usted ve que tiene la barriga caída. La barriga está protuberante. Un niño de quizás 8 años, algo así de edad, ¿no? Y usted ve esa barriga ahí. Sin embargo, usted puede ver, si ve un adulto que no sufre de desnutrición, lo mismo. Un hombre básicamente delgado, con una barriga que le cuelga. Muchas de las personas que trabajamos con el metabolismo, o de las personas que vienen a buscar nuestra ayuda con el metabolismo para adelgazar, observan que cuando van bajando de peso, siempre lo último que se reduce es la barriga. Como que esa parte se reduce. Nosotros le decimos acá barriga, allá en México le dicen la panza. A las mujeres les molesta muchísimo, más que nada, ¿no? Porque notan que pueden empezar a bajar de cadera, de muslo, de senos, de hombros, de todo. Y lo último que se va, si acaso se va, es esa barriga o esa pancita que está ahí, ¿no? Entonces, quiero que sepan cuál es la razón. Se pensaba y se decía por mucho tiempo que la razón de esa barriguita, de esa panza, en esa edad era que tenían parásitos. Es verdad que esos niños tienen parásitos, pero esa no es la razón por la cual la barriga cuelga. En este caso, no se puede decir que este señor tenga parásitos, porque vive acá en el mundo occidental. Y acá hay parásitos, pero no son tan prevalecientes como son en África. Y acá no hay desnutrición como hay en África. Acá la gente come bien y come lo que quieren comer. O sea, que hay abundancia de comida. Sin embargo, usted ve una barriga aquí colgando y usted ve esta barriga acá colgando y ya se sabe por investigaciones que se han hecho, inclusive por autopsia, qué es lo que causa esa barriga que está caída ahí. Fíjense, tiene que ver con la nutrición. Les voy a dar una pista. Tiene que ver con la nutrición. Y es lo siguiente. Voy a la pizarra un momentito para que lo entiendan. Jorge estaba loco que le dijera qué era y no le quise decir, así que él lo va a averiguar también. Lo tengo en misterio también. Ok, muy bien, vamos acá. Fíjense. Vamos a mirar un momentito cómo está diseñado el cuerpo humano. El cuerpo humano, si lo vemos de lado, ¿no? Si lo vemos de lado, ¿ok? Lo hice bien de lado, ¿verdad, Jorgito? ¿Ok? Son los ojos y la boca lo que hacen toda la diferencia. ¿Tú crees que yo me pueda ganar la vida haciendo esto? No, ¿verdad? Me muero de hambre. Ok, bueno. Si usted mira un cuerpo de lado, pues la barriga hace esto, ¿no? Y es una protuberancia hacia el frente, ¿no? Pues se dice distintas cosas. Ah, es que tiene el intestino sucio, eso es verdad. Ah, es que tiene parásitos, pudiera ser verdad. Ah, es que se acumula grasa ahí por el estrés. Es verdad que cuando una persona tiene mucho estrés, las adrenales aquí atrás producen cortisol y se sabe que el cortisol lo que más acumula es grasa en el abdomen. Por ejemplo, una persona que tiene mucho estrés va a tener mucha grasa en el abdomen. Porque usted puede ver una persona bien delgada con mucha grasa en el abdomen. Pero una cosa es tener grasa en el abdomen y otra cosa es tener la barriga protuberante. O sea, que ya está como caída, ¿no? Pero ya se sabe por qué es. Es por lo siguiente. En los países bien pobres, en los países como África, los niños tienen la barriga caída porque hay una desnutrición especial. Y la desnutrición especial que hay allá es una deficiencia de proteínas. Si usted se fija en esa imagen que le estaba enseñando aquí, ¿qué está comiendo ese niño? Este niño está comiendo maíz. ¿Qué pasa? El maíz no tiene proteínas. El maíz es puro carbohidrato y lo que tiene es mucha fructosa, mucho del azúcar. ¿Qué se come en los países pobres? Mucho carbohidrato, mucha harina, mucho pan, mucho trigo, mucho maíz, mucho carbohidrato. Lo que hay escasez es de proteína. Por lo tanto, los niños
en los países subdesarrollados de lo que sufren es, en inglés le llaman protein malnutrition, que es desnutrición por falta de proteínas. No es por falta de carbohidratos, es falta de proteína. El cuerpo humano está hecho de carne y hueso, con músculos y nervios, y todos esos músculos, nervios y carne, todo eso es proteína. Quiere decir, ¿de qué está compuesto el cuerpo? De proteína, principalmente. Los huesos son calcio, son magnesio, son otros minerales, pero el cuerpo principalmente es proteína, porque toda la carne, todos los músculos, todos los nervios, todos son proteínas, todos los órganos, las hormonas, todos son proteínas. ¿Qué pasa? Tú no puedes construir proteínas con facilidad comiendo nada más que carbohidratos. Usted ve, por ejemplo, que un fisiculturista quiere levantar la musculatura, ¿qué hace? Come mucha carne, mucho huevo, mucho queso, ¿para qué? Para levantar su proteína, que es su músculo, y sentirse fornido, ¿no? La proteína ayuda a construir un cuerpo fuerte. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene una dieta muy alta en carbohidratos refinados y con muy poca proteína, los músculos que son proteínas se desgastan. Y se desgastan porque no se pueden construir a falta de proteína. Hay un músculo, y aquí viene el truco, hay un músculo, aquí hay un músculo que sujeta la barriga, que sujeta la panza. Cuando ese músculo se debilita, se distiende. Y cuando se distiende, se alarga. Cuando se alarga, la barriga se cae. Y esa es la barriga caída. Es que el músculo que está aquí, arriba de la barriga, arriba de la panza, ese es el que sujeta la panza o la barriga y evita que se caiga hacia abajo. Por lo tanto, una persona pasa mucho tiempo comiendo muy poca proteína o casi ninguna, pasando hambre de proteína, aunque tenga bastante carbohidrato, el músculo se debilita. Cuando se debilita, se cae la estructura, porque ese músculo es el que sujeta la barriga ahí, sujeta la panza ahí, y eso se cae. Y cuando se cae, le queda esa protuberancia hacia afuera, que se llama una barriguita o se llama una panza. Y esto se lo comento porque hay que comer suficiente proteína para no tener una deficiencia de proteína, para que entonces no tenga esa barriga hacia afuera y pueda lucir su cuerpo como usted lo quiera. Y la verdad siempre triunfa.